Yo hay un tema que quería discutir, por lo menos discutamos unos minutos al aire, que a ver, la noticia es que hubo un fuerte repudio del oficialismo a dichos de Viviana Canosa y de Laura Di Marco sobre la salud de Florencia Kirchner. Yo no pude escuchar el tape entero, pero es una barbaridad lo que hicieron. Y me parece que tendrían que pedir disculpas y o sea, en realidad no tendrían que haberlo hecho. Digamos, se pusieron a hablar de la salud de Florencia Kirchner. ¿Ves su cuerpo cómo está? A mí me da mucha pena, tiene una anorexia nerviosa galopante. Dijo Laura Di Marco, que no sé si es médica, por lo que yo sé, creo que no. Y tirar así un diagnóstico me parece que es un poco brutal, pero aun cuando fuera médica, identificar la anorexia como una persona que la está sufriendo, supongamos, solo hace empeorarla. O sea, no sirve para nada. Y a nosotros, desde el punto de vista del periodismo político, no nos agrega absolutamente nada. Absolutamente nada. Quienes estudian la enfermedad de la anorexia es falta de madre, dijo Vivi Canosa. Vivi, fíjate, ¿no? Esto lo dijo Di Marco, sí. Lo dijo Di Marco. Vos decís, ¿quién es? Cristina es una mujer muy resentida, que no curó su resentimiento. Bueno, y siguen hablando del tema. Me parece que hay cosas de las cuales está de más hablar, y está mal que se hable. Realmente creo que está mal. Yo, nada, me parece que cada uno asume la enfermedad que tenga, pero en todo caso que lo diga ella. No que los demás se pongan a hablar del asunto. Y más cuando es una persona que no tiene ninguna importancia desde el punto de vista político. Ninguna, cero. En todo caso lo tendrá desde el judicial eventualmente. Pero desde el punto de vista político no. Yo no sé si ustedes vieron esto, vos lo viste, Ceci. Sí, ahí me parece un poco que es en función a qué se hace referencia a la enfermedad de una persona. Por ejemplo, Florencia Kirchner, en su momento cuando estaba en la causa, sigue estándolo, pero cuando se estaba la posibilidad de que la citaran a declarar y demás, y se va del país, se va a Cuba, ahí era un tema su estado de salud. De hecho, nosotros incluso tuvimos un informe que no lo dimos completo, porque no dimos detalles de qué decía el cuerpo de peritos de la Corte, pero sí era un tema, si efectivamente implicaba que pudiera o no volver al país a declarar y demás. Lo que pasó ayer es que parecía no tener ningún sentido y poner las fotos de ella y hacer referencias, y después en el medio quedó algo que no se supo bien, que se refería a un abuso de una menor, que no quedó claro de quién se hablaba, y en ese contexto es cuando no se le encuentra el sentido de por qué se está hablando de eso. Me parece que ese es un punto central. Sí, yo este tema, perdón, Marina, lo saqué deliberadamente de espectáculos, porque yo creo que no es espectáculos, que digamos. No, de hecho yo no lo puse en el sumario. No sabía si lo había puesto o no, realmente yo no. Ni vi tu sumario, lo tengo recién ahora. Sí. Pero nada, me parece que sí es medios, ¿no? Es medios, sí, y claro. Sí habla de cómo tenemos que pararnos frente a algunas cosas que en el caso de que la gente no lo diga, son privadas. Total, sí, y hay cosas que parecían medianamente aprendidas, evidentemente no, pero estas cosas de con los hijos no, estoy hablando de menores, y no digo en el caso del involucramiento concreto en una causa, ahí ya no importa la condición de hijo, hablamos de un adulto responsable que tomó una decisión y es judiciable, no estoy diciendo eso. Cuando digo con los hijos no, me refiero a los hijos menores de edad que no están involucrados en ninguna cuestión. Con las enfermedades no, parecían temas de consenso absoluto y bueno, y además comparto con vos esto de la mirada temeraria cuando uno no es un profesional de la salud, ¿no? Digo, ¿con qué acreditación, con qué pergamino, con qué asidero uno puede hacer una sentencia sobre una cuestión de salud cuando uno es periodista y cuando evidentemente lo excede? Y además, ni hablar que no aporta nada a la discusión, más bien es un tiro en los pies para el que lo dice, ¿no? La verdad es que uno todavía no entiende cómo se pueden cometer, no sé si calificarlo de torpeza, de posición temeraria. ¿Qué se busca con ese tipo de afirmaciones cuando en realidad, si se trata de abonar una posición, hay infinidad de formas de hacerla o de hacerlo con
con fundamento. Sí, claro, sin entrar en sí, eso, claro, hablando estrictamente de los hechos. No sé, me Jessica, cuesta ¿vos cómo entenderlo. lo ves el tema? ¿Jessica? Bueno, no, yo planteaba básicamente eso, que cuando tiene que ver con una cuestión judicial, como fue lo de Florencia Kirchner que tenía que declarar, ahí sí tiene un sentido hablar del estado de salud de alguien, porque es un hecho público. En este caso no tenía nada que ver. O sea, me parece que no tenía nada que ver, y el modo tampoco era el revolear, lo que me parece, a ver, mostrar esta foto. Justo ayer busqué esta foto y dice Viviana Canosa y ponen una foto de redes sociales de Florencia Kirchner. Para mí hay una situación, a mí viéndolo me resultó muy impactante esto de una situación medio de cuando un programa de tele o un programa periodístico se vuelve un cumpleaños. Que es la manera en la que yo lo digo. Está bien. Como se empieza a hablar informalmente y nadie para y se va escalando. Y eso cuando, qué sé yo, cuando pasa hablando de un tema liviano, cuando estamos divirtiéndonos, pero hablando de salud, hablando de menores de edad, hablando de abuso sexual, hablando de anorexia, hablando de suicidio, me parece que es un disparate total y me impresiona que no encontrar el registro, ¿no? Que nadie en esa conversación entre las dos, ninguna de las dos en algún momento diga, bueno, pisemos el freno. Claro, Están, ¿no? Sino que se vaya escalando en la conversación. Sí, quería sumar, a mí también me parece que hay que tener un límite cuando se habla de salud, de claro, los hijos de una persona que no son protagonistas. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que hablen de nuestros hijos cuando el protagonista de alguna situación podemos ser nosotros. O sea, no nos gustaría que nos respondieran, por ejemplo, a una opinión política hablándonos de nuestros hijos. Lo primero que queríamos es dejar a nuestro hijo afuera o a mi hijo afuera de la situación y hablemos de lo que yo soy, de lo que yo hago y de lo que yo pienso. Quería plantear también a la mesa lo siguiente. El ENACOM anunció que está analizando sancionar al programa y también se está hablando de la posibilidad de que la Secretaría de Medios les quite pauta publicitaria al programa de Viviana Canosa. ¿Es para tanto? Digo, también lo planteo para discutirlo un poco. No, estas cosas, digo, porque yo no estoy de acuerdo ahí con quizás entramos en otro terreno, porque podemos repudiarlo todo. Yo lo repudio, a mí no me gusta nada lo que hicieron ni lo que dijeron, pero no sé si es para una sanción y eventualmente una sanción económica, que retiren pauta porque no había algo que les gustara de lo que se había dicho. También me parece que es complicado eso y que deberíamos discutirlo. ¿Cuándo hay que sancionar y cuándo no, Jorge? Rolo, el tema de el manejo de la pauta tiene que estar legislado de una recontraputa vez. Hace años que estamos hablando de esto, que yo recuerde desde Alfonsín para acá, que todos pedimos en distintos momentos que la pauta oficial tiene que estar legislado, punto, con tal lógica, y se acabó, sea cual sea la lógica. Hay quienes sostienen, yo estoy de acuerdo con eso, que los medios que llegan a más gente tienen que tener más pauta, porque la lógica de la pauta es llegar a más gente, y el gobierno sostiene lo contrario, que hay que sostener económicamente a medios que a lo mejor no llegan a sostenerse. Y entonces coinciden ideológicamente con ellos y le dan más pauta para que puedan existir. No importa, esto es una discusión, se dé como se dé, lo que tiene que pasar para mí con eso es legalizar la distribución de la pauta con algún criterio. Acá lo que están planteando, Jorge, no pasen. Concretamente en esto están diciendo que hay artículos de la resolución 9090 del ENACOM que dice que cuando se difunden discursos de odio en un medio de comunicación se puede llegar a sancionar retirando pauta oficial, sea del monto que sea la pauta. Sí. Lo que quería plantear, y coincido obviamente en lo que decís con vos, en cómo debería manejarse la pauta por rating o por audiencia más que por amiguismo, es, ¿vale una sanción acá? ¿Es válido o es censura hablar de una sanción porque alguien planteó este tipo de temas en un medio de comunicación? Ahí yo personalmente, vos sabés que yo no estoy de acuerdo con la censura en ningún caso. En todo caso la ley prevé que haya una demanda judicial contra Di Marco. Podría ser por violación de la intimidad, por lo que quiera, digamos, lo que considere la persona agredida. Puede un fiscal ir de oficio, puede un particular que se sienta damnificado hacer una demanda,
puede el propio Estado hacer una demanda también, pero censurar no. Censurar Ahí, también no va. solo para marcar la posición, lo que dijo Gustavo López del ENACOM es que el episodio se daba, que no había censura porque claro, pues ocurrió. El análisis se da después, porque de, es post facto. después de que ocurrió. Igual acá me parece que también el público es tan sabio. Sí, se nota y puede, todo. claro, entiende todo, o sea, me parece que las audiencias están un paso adelante de los comunicadores en general y que estas cosas decantan por su propio peso, yendo al tema de la sanción o no sanción. Me parece que no hay peor sanción para un comunicador que el repudio. Que el repudio generalizado. Me pongo en el lugar o me pongo en los zapatos de Laura. Y yo la verdad me sentiría como la mona y lo primero que hubiera hecho es revisar mi posición y pedir disculpas. A mí lo que más me sorprende es que hubo una suerte de envalentonamiento, de discusión con colegas, bueno, con Romina Mangel. Yo a Laura la conozco y a Viviana Canosa no. De Viviana Canosa recuerdo siempre que tomó cloro en la pandemia, en cámara, diciendo que eso curaba la pandemia, el COVID y todo eso. Eso de mí ya me pone en un lugar donde yo no la elijo como espectador, la verdad. Con esto más todavía, porque esto es sentido común, sentido de humanidad. Sí. Ahora, si me decís que hablan de los 4 millones de Florencia en el Banco de Galicia, ese es tema de acá a la China, por donde sea. Me extraña que Laura Di Marco, que es una periodista que entiendo que la pongo en el lugar de todos nosotros, es una periodista como cualquiera de nosotros, con cosas buenas y malas, me extraña que ella no tenga la capacidad editorial de darse cuenta donde hay un tema y donde no. Y también me extraña esto que hizo Cala, porque me metí justo donde Cala estaba diciendo, que siguió la pelea en redes sociales. Escaló la pelea diciendo que en Borgen... Buscando argumentos de autoridad, haciendo citas de pretendida divulgación científica, cuando en realidad no lugar, cuando uno no es un profesional de la salud. Además tuvo discusiones con Mangel más desde el punto de vista periodístico, pero por ejemplo con Mariana Lestelle, que es médica. ¿Qué dijo Romina? Bueno, esto que estamos diciendo, ¿no? Que es temerario y poco riguroso y que con la salud, no, la estoy parafraseando porque fue una discusión tuitera de mucho intercambio, de varios tweets. El punto era que Di Marco dijo que en Borgen, la serie danesa, hay una discusión sobre esto mismo, pero la discusión era en los medios. Es al revés, incluso, en Borgen está esta discusión del otro lado. Es justamente la película, o bueno, la miniserie, critica esto. Sí. No es que lo avala. Mangel lo que planteó fue: para dar diagnósticos en los medios, cual profesional de la salud, ¿no había que tener matrícula y exhibirla? ¿O vale sentarnos a decir pelotudeces que, además de infundadas y delirantes, confunden sobre temas sensibles? Y después de eso, Di Marco le respondió, le dijo: la información de la enfermedad de Florencia es pública, visible y lamentable, no tenés idea de lo que sé o no sé del tema, soy periodista, investigo, lo que di fue una información, no una estigmatización, que vos también conocés, pena que te pliegues a una vil opereta K. Y ahí ya entraron a tirarse, opereta K. Vos llorabas por la pobreza de Macri, ahora ya no lloras más, y ahí ya la cosa tomó otro vuelo. Pero a mí lo que me cuesta es ver cómo uno no puede ser capaz de revisar una posición y pedir disculpas. Sí. Y además también hay que pensar que hay un montón de gente, yo no sé cuál es la situación de Florencia Kirchner, no sé, no me queda claro que haya sido algo tan público y tan hablado, la verdad es que no tengo un textual de ella refiriendo a la enfermedad, pero sí hay un montón de gente que la padece, y hablar livianamente de una enfermedad que afecta a tantos y atarla directamente con la ausencia de madre, también pienso en las madres de aquellas y aquellos que padecen de esta enfermedad, y es responsabilizarlo, viste, desde una cuestión informada. Yo tampoco lo sé, supongamos que Florencia Kirchner tiene anorexia. A una persona anoréxica que estén hablando por los medios de su anorexia, lo único que hace es empeorar su anorexia. O sea que no tiene ningún sentido. Y a nadie le sirve, ¿me entiendes? No aporta nada. Su expareja habló públicamente sobre su situación de salud. Eduardo Valdés habló sobre su situación de salud. Lo que digo, y no lo estoy justificando, porque a mí me pareció horrible lo que pasó en el programa de Viviana Canosa, sobre todo digamos, por el rol de Canosa diciendo cosas que no sabemos qué son, como lo del abuso, insisto, para mí ese es el punto, el peor punto de toda la conversación. Pero la que abre un poco la puerta y politiza el tema es Cristina Kirchner haciendo un video sobre su hija.
en ese momento se hizo muy pública la situación de salud, bien, pero es distinto, porque la hizo, pero hay información sobre pero eso. Cristina es la madre, no es un periodista. No. Cristina es la madre, el otro es el ex esposo y el otro es un funcionario. Que ellos hagan lo que quieran. Ya estamos hablando de nosotros, estamos hablando de nuestra profesión. Tenemos que ser mejores. Nosotros no nos podemos parar en un micrófono a hablar de eso. No, yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Yo lo que estoy diciendo es que en un momento fue tema esto, por favor, en 2016 fue un tema, en 2017 cuando Florencia Kirchner se fue a Cuba, o sea, estaban todos los medios discutiendo respecto. El punto era si podía venir a declarar o no, si no me equivoco. Sí, por eso yo arranqué diciendo, cuando tenía que ver con una situación judicial y demás, eso era tema, pues si no parece que de la nada... Era relevante, Ceci, pero además había un punto en ese momento. Todos evitábamos meternos con la enfermedad. O sea, decíamos, Florencia Kirchner se fue del país porque tiene una enfermedad. Y fueron pocos los medios que se metieron a hablar de qué enfermedad tenía y qué era lo que le estaba pasando. Lo que se especulaba era, ¿va a poder venir a declarar o no? Porque está imputada. Y Cristina, ¿puede salir del país? ¿Está justificado que deje el país y que incluso falte alguna declaración y alguna audiencia judicial? Por eso, pero no nos metíamos con qué le pasa y de dónde viene la enfermedad que tiene, porque al fin y al cabo acá terminó analizando de si era culpa de la madre. Pero ahí, perdóname Rolo, ahí era un tema porque el punto era si podía viajar en avión o no, con lo cual por eso se difundió un cuadro de salud que se hizo, la propia madre lo dijo. Pero igual el cuadro que se difundió, Jessy, vos corregime, era de las piernas. Claro, nada que ver con lo que estamos hablando acá. Camilo Vaca Narvaja y hablaron otros. Lo digo para poner en contexto, pues si no pareciera ser que nunca fue un tema y arranqué diciendo fue un tema, esto, pero no en esos términos. Sí, en la conversación de Di Marco, que le hice una entrevista, la verdad es que como Di Marco escribió un libro sobre Cristina Kirchner, ella dice que el padre de Cristina no es el padre, estaban en ese registro de repasar toda la vida de Cristina Kirchner, de su hija y de su nieta. Digo, ese era el tono de la conversación y a mí me parece que hay cuestiones que se dijeron y que están mal. Ahora, tampoco es que es un tema que surge de la nada, digo, tenía un contexto eso y se usó políticamente en un momento, porque si no parece que de repente no se abrió esa puerta. Sí, yo creo que a nosotros, o si querés algo, bueno, también a nosotros, o a mí mismo, de lo último nos pueden acusar de una pereta acá. O sea, que se callen la boca todo. Antes de hablar, que se callen la boca todo y vean los últimos 20 años. ¿Qué hicimos nosotros o qué no hicimos? Ahora, dicho esto, no es la manera para hablar mal de Cristina Kirchner hablar de la enfermedad de la hija. No es la manera. Cristina nos ha dado 43 millones de motivos para hablar mal de ella. 80.000 millones de motivos. No hace falta para hablar o del carácter, o de la personalidad, o de las costumbres de Cristina Kirchner, hablar de la hija. Me parece que está mal, es bajo. Y creo que tienen que pedir disculpas, sinceramente, o sea, putéenme, no me importa nada, pero realmente me parece que está mal, ¿no? Y a ver, está bueno que podamos tener esta libertad de decir esto, porque estamos hablando de nuestros, para ponerlo con muchas comillas, de nuestros enemigos, ¿no? Entonces, bueno, algún día podemos decir, mira, esta vez tienen razón, no creo que tengan que hacer lo que tienen que hacer, no creo que haya que sancionar a nadie. A mí me parece mal que el Estado esté tocando pito frente a lo que hacen los medios. Quien tiene que tocar pito es la gente, no el Estado, no el gobierno, porque así nos va después, ¿viste? Hay persecuciones, hay cosas que se cancelan. Me parece que no es por ahí. Y bueno, nada, fue realmente una cosa poco feliz, una lástima. Capaz harían bien en reflexionar los protagonistas de esto, las protagonistas de esto, y yo no sé si pedir disculpas, pero darse cuenta que no es por ahí, me parece que es eso.